Vamos a entrar en un momento muy especial de nuestro Congreso porque vamos a pasar el umbral de lo que involucra estar en el alerta, ¿no es cierto? Nosotros dijimos alerta. ¿Y qué más dice? La vida en riesgo. Y esto no es menor. Cuando nosotros organizamos este Congreso, nos repartimos, ¿no es cierto?, responsabilidades. Y a Chile le correspondió buscar a la mejor conferencista de los 25 años de Alaime. Y encontramos a una mujer maravillosa, que luego ya van a conocer, y ella va a hacer la primera conferencia, aquí está la presentación, desde la perspectiva teológica, ecológica, lo que ella quiera. Ella se llama Ariane, y voy a leer lo que está ahí. Dice, es una ecoteóloga holandesa de tradición reformada, magíster en teología sistemática por la Universidad Libre de Ámsterdam, certificada en coaching organizacional de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. O sea que ella es una coach. Qué bien, nos va a coachar. Coordinadora de religión y medio ambiente en Fundación Otros Cruces y de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima en Chile. Coordinadora de la Cátedra de Teología y Medio Ambiente en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Integrante de la Coalición Evangélica por la Justicia Climática a nivel regional. Y aquí ya empezamos a conocer cuáles son sus intereses y sus pasiones. Fellow de Green Fight International y miembro de la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas de América Latina y el Caribe, y ahí entre paréntesis está la sigla de PALI. Autora de un libro llamado Teología en Movimiento, ensayos ecoteológicos y feministas para tiempos de cambio. Está de la editorial Juan 1 del 2020. Activista en diferentes movimientos ambientales en Latinoamérica. Ella es holandesa, pero hace unos buenos pares de años se quedó en Chile porque conoció a un chileno. Y el chileno algo le dijo que ella se quedó. Y ya tiene, sí la engrupió, dijo, no, se quedó con ella. Y tiene su familia, tiene un hijo y una hija. Anécdotas del viaje, ¿no es cierto, Ariane? Tenemos que decirlo. Ariane viajó desde Santiago en auto con su familia y todo el rato, voy a llegar luego, estoy acá, qué bien, está todo fluyendo, le decía yo. Entonces Ariane me dice, ¿pueden abrirme la puerta para que yo pueda entrar al Congreso? Estoy aquí afuera del colegio. Entonces Ariane se fue derecho al colegio que está en Coquimbo. Y nosotros estábamos aquí haciendo todo nuestro recuerdo desde los 25 años. Entonces le digo, pero si estamos en el hotel. No, me dice Ariane. Así que Luis rápidamente se para y empieza a buscar cómo traer a Ariane rápidamente y que llegara acá. Así que Ariane vivió una experiencia estresante en estas 2 últimas horas y yo le pido muchas disculpas por eso, porque de alguna manera subentendimos que todo se entendía, pero no fue así. Aprendizaje y moraleja, ¿no es cierto? Siempre estamos aprendiendo. Quiero entonces ofrecer el micrófono a Ariane, que ha viajado desde Santiago, para ofrecernos esta conferencia y espero que podamos estar muy atentos. La idea es que si surgen dudas, vayan anotando preguntas que tengan para ella y de esa manera al final de la conferencia poder tener una tanda de preguntas, esclarecer las dudas que nos queden, si hay sugerencias que ustedes quieran hacer y aprovechar la presencia de Ariane con nosotros. Si ustedes quieren vincularse, ella va a quedar hasta el horario de la cena. Mañana seguramente va a dar unas vueltas con nosotros. Entonces va a estar con nosotros, aunque no siempre todo el rato, pero aprovechar que ella va a estar con nosotros, de conversar, de vincularnos, de a lo mejor generar algún encuentro con ella en sus colegios, etc. Así que, Ariane, bienvenida a nuestra conferencia de los 25 años del Congreso de Alaime. Que tengas mucho éxito con el micrófono. Y aquí está. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Bueno, muchas gracias. Ya Marela G. completamente. Fantástico. Quizás está mejor, sí. Está un poco pesado. Vamos por la tecnología de lujo, así. Sí, creo que sí. ¿Ya? ¿Pero se escucha? Tengo que... ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, no es tan grande la sala tampoco, ¿no? Entonces... Bueno, ya me relajé con el tremendo masaje que me dieron acá después del susto de llegar al lugar equivocado. Muy agradecida con la invitación a esta conferencia y también muy alentada por el tema. Creo que es muy importante que hablamos de ese tema que dieron el nombre de la conferencia de alerta, la vida está en riesgo. Y quería comenzar con, como que son educadores ustedes, pensé en algunas cosas que yo he hecho con jóvenes para poder entrar en esa idea de la vida está en riesgo. ¿Qué es eso? ¿No? Si tratamos de sentirlo un poco con la respiración, a veces hago lo mismo, entonces agradezco a Virginia que hemos empezado así, porque ya solo respirar es una manera de conectarse con lo que es estar vivo, ¿no? No lo tenemos consciente en el correr de todos los días de qué es eso de la vida, que estamos vivos y vivas. Entonces, eso de respirar es ya una manera de decir también con los jóvenes que eso es algo que todos y todas compartimos. Todas las especies respiramos el mismo aire. Y este aire lo hemos respirado por toda la historia. Es el mismo aire que respiramos. Pero nunca ha tenido tanto dióxido de carbono en su concentración. Eso vamos a hablar después un poquito más. Entonces, primera vez en la historia de la humanidad que respiramos 441 partículas 421 partículas por millón de dióxido de carbono. Entonces, eso es un cambio, pero el aire que respiramos es el mismo aire que respiró Gandhi, que respiró Jesús, que respiró, es el mismo aire. Y también el agua que tomamos no cambia en el planeta, el agua que tomamos. En el sentido del agua sigue la misma cantidad de agua en toda la historia que conocemos en este planeta. Entonces, ese vínculo con otras generaciones y con otros lugares y con todas las especies es que nos hace parte de una gran red de vida. ¿Y cómo hacer eso consciente? Entonces, quería empezar con un pequeño momento en que les pido a ustedes que cuenten a su vecino o vecina cuando dicen, a mí lo que me encanta de vivir en esta tierra es... Lo que a mí me encanta de vivir en esta tierra es, y siguen la frase. Entonces, pueden compartir con su vecino o vecina. ¿Qué dirían? Entonces, empiezan con la misma para como introducirlo. Lo que a mí me encanta de vivir en esta tierra es...
Bien, cerramos por ahora. Podemos conversar en otro momento de lo que siempre es muy bonito en un ejercicio así, notar cómo alguien que está fuera del grupo, ver cómo sube la energía, cómo la gente se pone alegre, hablando de lo que les encanta en la vida, ¿no? Nos hace bien contarlo y lo hacemos poco. Y mi convicción, después de mucho tiempo hablando de la crisis ecológica y crisis climática y estudiando también un poco sobre eso, y sobre todo con jóvenes, es que para poder hablar de que la vida está en riesgo, hay que empezar con la vida. Porque si no hablamos de cifras, hablamos de situaciones, hablamos de cosas en abstracta, pero se trata de nosotros mismos y de lo que nos encanta y lo que está en riesgo. Otro ejercicio, y ahí empiezo ya a pasar, lo que hago con jóvenes, y se les cuento porque ustedes trabajan en colegios y todo, y mucha gente siempre me pregunta qué puedo hacer para trabajar este tema, ¿no? Esto primero de empezar con qué me encanta en la vida, o qué lugar me imagino o me recuerdo que tenía mucho significado para mí, o de dónde vengo, cuáles eran mis raíces, qué lugares he vivido en la vida. Es una manera buena para empezar, y yo creo que eso es muy cristiana, desde la gratitud. Desde la sensación de, wow, qué maravilla es esta vida que nos es dada. Porque antes de sentir eso no podemos enfrentar lo que tenemos que enfrentar, ni podemos activarnos frente a eso. Si se nos pasa por encima, lo tomamos distancia, pero si nos conectamos con esta vida, a veces funciona que gente dice, y eso es la idea de, esto está en riesgo. Este lugar que yo amo tanto puede desaparecer. Estas cosas que me gustan tanto, eso de andar en la playa, de andar descalzado, ¿no? De estar así en el pasto. Ahora en Santiago están sacando todo el pasto. Bueno, aquí en esta región ya no hay, ¿no? Porque ya es desértico, pero el desierto está bajando a Santiago, entonces ya no hay pasto, o no se puede regar todo el pasto. Entonces esa experiencia de echarte en el pasto y estar conectado con la tierra nos está desapareciendo. Esas son pequeñas cosas, hay gente que no tiene agua, entonces ahora estoy hablando de cosas con que todos podemos conectar, pero hay mucha gente ya en el mundo, en Latinoamérica, después vamos a ver un poco más, con experiencias diferentes. Pero antes de poder enfrentar eso, poder verlo, tenemos que conectarnos con lo que tenemos. ¿Qué es esta vida? Vida nunca es abstracto. Yo siempre tengo muchos problemas con esos movimientos pro vida que hablan de la vida en abstracto. Y en las religiones tenemos esa tendencia de idealizar algo, de poner algo fuera de nosotros y decir, la vida. ¿Qué es eso? Es el vivir de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, ese vivir lo tenemos que concretizar. Con los chicos lo que también hacemos a veces es que se les hacemos identificar con un elemento de la naturaleza, un animal o el viento, algo que les significa algo. Y los niños, sobre todo los más chicos, lo hacen feliz porque quieren ser el oso, o la hormiga, o la ballena, o el delfín, o cualquiera, ¿ya? O el viento, o la montaña, y les hacemos identificar. Después o se ponen un batch así, se ponen su nombre, y van a buscar un compañero o compañera con que tienen alguna relación. Y hablan, ¿cuál es esta relación? Entonces no la relación entre ellos, pero ¿cómo este elemento? ¿Cuál es la relación de la montaña con el mar? ¿Cuál es la relación de la ballena con el mar? Eso es fácil, pero la ballena con la montaña, ¿necesita la ballena la montaña? Quizás sí, porque la lluvia viene en la montaña, y si no teníamos montañas, tal vez no iba al mar y todo. Entonces, hacerles pensar. Y después hacemos con lana, que se hacen una red entre ellos, y decimos, mira, esta red, cuando se forman cada vez más grupos de relaciones, esto es ecología. Esta red es la vida, así es. Y cuando quieres choquear,
que a veces lo hacemos y a veces no, tomamos una tijera grande y cortamos la red y decimos, esto es todo lo que está pasando ahora. Estamos cortando esta red y si los niños ya han hecho las relaciones, con jóvenes se puede hacer eso, ¿no? Con niños chicos no lo tienen que hacer porque se echan a llorar. Y eso, de verdad, es lo que tendríamos que hacer todos y todas. Entonces también se puede hacer, pero con mucha contención, de que esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo llamamos estas tijeras? ¿Qué es? ¿No? Y ahí la gente puede ir reaccionando. Bueno, ¿qué son estas tijeras? Lo vamos a ver un poco más ahora que hemos empezado desde la gratitud de la vida en esta conferencia también. Entonces lo que quiero hablar es cómo está la vida, ya hemos empezado, lo que llamamos en la tradición cristiana la creación, qué tiene que ver eso con la teología, que mucha gente lo encuentra muy difícil hacer ese vínculo, y qué podemos hacer como educadores para la justicia ambiental y climática. Son los y las jóvenes que más nos alertan en este momento. Muchos adultos con esto dicen, es un asunto, realmente les gusta mucho a los jóvenes esto, que yo encuentro totalmente equivocada porque tenemos unos 10 años para cambiar el rumbo ahora, alerta, la vida está en riesgo, y entonces no podemos decir que no se compete a nosotros, que es algo de otras generaciones. Pero es verdad que las otras generaciones saben que su futuro está en riesgo directamente. Entonces los jóvenes están alertándonos que no hay futuro si no hay planeta. No hay iglesias, no hay escuelas, no hay familias, no hay movimientos pro vida, no hay nada si no hay planeta. Eso, yo creo que eso es muy importante que lo vemos. Y quería hacerles escuchar esta conferencia, quizás lo han visto, de Greta Thunberg, probablemente la conocen, que es la joven que ha inspirado a este movimiento que se llama Viernes por el Futuro, que empezó en Suecia, ella es sueca y está con una pasión tremenda por este tema, y lo que hizo es huelgas. Los viernes no iba a la escuela, porque dijo, ¿por qué voy a la escuela si están destruyendo mi futuro? ¿Para qué estoy aprendiendo algo si no puedo seguir viviendo después? Entonces ya no voy a la escuela los viernes. Y se la unían otros niños y niñas que no iban, y se iba al Parlamento a sentarse como huelga por el clima. Y ella entonces se hizo famoso con eso porque se movilizó a mucha gente, y entonces la pidieron también hacer discursos así en las conferencias del clima de las Naciones Unidas. Y esta es uno que quería hacerles escuchar. Pueden leerlo, los subtítulos, porque habla inglés, pero... No. No se preocupe, pero... ya. My name is Greta Thunberg. I'm 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you're never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of the green, eternal economic growth because you're too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You're not
Just please. Bueno, una chica que no hace bonitas sus palabras, ¿no?, frente a los líderes del mundo. Y uno puede preguntar, sí, pero ¿no es un poquito exagerada plantearlo así, ¿no? Tan blanco y negro, ¿sería tan así? Bueno, entonces ahora que venimos de gratitud y podemos tal vez con todo eso llevar el mensaje, sí estamos así de malo. Estamos al borde de no poder retornar hacia un colapso de los ecosistemas. Y entonces tenemos que primero mirarlo, cómo está la creación, eso que llamamos creación, después voy a hablar más sobre eso desde lo teológico. Y también ver, para mí, Greta Thunberg con mensajes así es como un ejemplo de la voz profética hoy, de alguien que denuncia, que aclara cómo estamos y qué deberíamos hacer. Entonces la pregunta es, ¿escuchamos a estos niños y niñas? ¿Los apoyamos? ¿Estamos con ellos en la educación o no? ¿Cómo estamos? Para algunos datos así que fundamentan también lo que ella dice. Y ella está más fundamentada que nadie, es impresionante. Ella tiene el síndrome de Asperger y estos niños son geniales y ella tiene una cantidad de cifras en la cabeza de cómo es con el carbono y la cosa, que yo la he escuchado en otras oportunidades, que es bien impresionante. Hay un documental que les recomiendo mucho que está en Netflix, que se llama Romper los límites, la ciencia de nuestro planeta, del científico Johan Rockström y un ambientalista famoso que se llama David Attenborough, que muestra un sistema que ellos en Suecia han desarrollado de los límites planetarios. Entonces el planeta tiene límites de lo que puede regenerar, lo que puede llevar como del impacto de la civilización humana, ¿no? Hay límites y si no los respetamos vamos a traspasar el espacio seguro para la vida de la humanidad. Y ese tema de los límites es un tema, creo que ya introduzco un poco el vínculo que yo veo con la teología, es el tema de las religiones. El tema del deseo, de cómo manejar nuestro deseo de más y de querer y tener y todo. ¿Cómo se limita eso frente a la relación con otras personas y con el planeta ahora también, ¿no? Entonces, en todas las otras tradiciones religiosas también, pero en la tradición cristiana, eso es siempre la gran pregunta de la moral, es ¿qué puedo hacer que no puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer para que yo vivo bien, pero otros también viven bien? Ama al prójimo como a ti mismo. Y si el prójimo son las otras especies también, entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay límites y Rockström identificó 9 y ya hemos traspasado 5. Uno de estos es la crisis climática, de que hablamos después un poco más, pero está mucho más terrible todavía la situación de la biodiversidad. Estamos entrando en la 6ª extinción masiva, pero esta vez causado por la humanidad. Tenemos cambios en el uso del suelo, que es eso de la deforestación, que todos conocemos, la Amazonía, es el cambio de uso de suelo para la agricultura, entonces se talan árboles para poder usarlo para grandes monocultivos y todo. Eso está ya también en naranja, que significa ya sobre, el círculo verde significa lo seguro, y la naranja estamos sobrepasando y lo rojo está mal, así que estamos muy por sobre el límite de lo que se puede. Y hay un problema que no se conoce tanto y se explica más en este documental, que es el nitrógeno, que son todos los pesticidas y todo que se usan para la producción de los alimentos. Y por ejemplo en Holanda, yo soy de Holanda de origen, ahí ahora es un tremendo problema por la intensidad de la agricultura, que Holanda siempre ha sido alabado por tener una ganadería tremenda, el país de la leche, el país, no sé, tercer país exportador de agricultura del mundo, y esta intensividad justamente ahora les está llegando al colapso
por el nitrógeno, una cantidad de nitrógeno demasiado alto en los suelos, que significa una pérdida de biodiversidad. Y hay una comisión de climatólogas en las Naciones Unidas, que son todas las climatólogos y biólogos y gente experto sobre el tema, que coleccionan todo el material que se hace en el mundo sobre el tema, y ellos hacen un reporte cada tanto tiempo, y y dicen ahora, afirman que los signos vitales de la Tierra se están debilitando, entonces que la vida misma se está en problema. En 2018 dijeron que nos quedan 10 años para cambiar de rumbo, entonces hasta 2028, 2030. Y ahora en 2021 dijeron que el cambio climático está generalizado, rápido y se está intensificando. Y eso no es una sorpresa. Si tenemos un poco de sensibilidad a las noticias y lo que está pasando en el país, en los países en Latinoamérica, lo vemos. Muy como claro también siempre siento esto del día del sobregiro, que se llama, que se está midiendo cuánto estamos consumiendo y cuánto la Tierra puede regenerar en un año. Entonces eso se puede medir. Y estamos desde ya muchas décadas, estamos ocupando más en un año de lo que la Tierra puede regenerar. Eso depende de los países, eso después también lo voy a decir, pero Chile, por ejemplo, en mayo ya ha consumido todo lo que el país puede regenerar en un año. Entonces, desde mayo estamos ocupando, hipotecando el futuro, destruyendo para siempre. Porque si la Tierra no puede regenerar, no sabemos lo que queda con eso, es destrucción nomás. Entonces, porque ocupamos los recursos, los elementos de la naturaleza, los bienes de la naturaleza de casi 2 planetas al año. Y tenemos uno. Entonces, eso que es insostenible no es difícil de explicar. Para niños lo entienden, lo entienden. La crisis climática significa una subida promedio de la temperatura de la Tierra causado por los seres humanos. Eso está indiscutible. Hay muchas, sobre todo religiones también, que han seguido tratando de decir que no es así, pero toda la ciencia dice que el 99% de seguridad que está causada por nosotros, y tampoco es difícil de explicar, porque lo que hacemos desde la revolución industrial es quemando la energía del sol que ha sido coleccionado en la Tierra como combustibles fósiles, ¿ya? Carbón, después petróleo, después gas. Entonces, eso estamos quemando en una velocidad tremenda, que es energía que estaba restaurada, que estaba impactado en la Tierra, es energía que no estaba liberado y que ahora estamos liberando. Que significa que el equilibrio que había entre oxígeno y dióxido de carbono se está desequilibrando y que la concentración de dióxido de carbono se está elevando en una velocidad nunca antes visto durante la historia de la humanidad. Han habido otros periodos antes en que había también mucho dióxido de carbono en la atmósfera, en miles de años así de cambios climáticos que iban mucho más lento que este, pero este está ahora aumentando en una velocidad nunca antes visto la temperatura promedio de la Tierra. Y eso va muy lento. Uno dice ya, ¿qué es 1 grado? ¿No? Estamos hablando de 1 grado. Pero siempre si uno piensa que nosotros también somos parte de la naturaleza y si nuestro cuerpo tiene 1 grado más, no nos sentimos bien. Y si tiene 2 grados más, tenemos fiebre. Y si tiene 3 grados más o más, nos colapsamos. Bueno, no es muy diferente con la Tierra. Entonces, este sistema de vida que tenemos aquí está en grandes problemas cuando hay un aumento de la temperatura tan drástico. Y dicen que 1.5 grados es el umbral de lo no desastroso. Y estamos en 1.1. Y dicen que vamos a cruzar ese umbral de 1.5, si seguimos como estamos ahora, más o menos en 2030. Entonces, aquí corto, las causas y efectos están
en la quema de combustibles fósiles, en el cambio de uso de suelos, porque los árboles absorben el CO2, entonces son un gran aliado y estamos talando bosques al doquier. El manejo de desechos también tiene mucho que ver con metano, que es otro gas que liberan a la atmósfera. Y por supuesto el aumento de la población mundial es problemático porque necesitan cada vez más recursos y con eso se complica el asunto. Entonces, los efectos los sabemos todo: un aumento gradual de la temperatura, más sequías, eventos naturales extremos, disminución del agua dulce por las desglaciaciones, subida del nivel del mar por eso, y cambios fuertes en agricultura, producción de alimentos. Bueno, hemos visto grandes huracanes ahora que siempre han estado, pero están más severos, más graves en el Caribe. Hemos visto temperaturas terribles en Europa, en algunas partes de 45 grados, hasta 50 grados casi en España. Estas cosas no son que nunca ocurren, pero se agravan con la crisis climática. Entonces aquí se ve cómo está subiendo estos partículas que dije por 1000, creo. Yo no sé exactamente el ppm, pero bueno, es que eso debe estar en 350, 320 estaba por mucho tiempo, ahora está casi doble. Y bueno, lo importante es, y los niños siempre lo saben, los chicos, que es un tema de justicia, porque Chile hace como 0.24% de las emisiones del mundo, creo. Entonces somos insignificativos y Latinoamérica de alguna forma también, Brasil no tanto. Pero es un tema de que aunque las emisiones son globales, los países desarrollados emiten mucho más que los países en desarrollo o pobres. Y los que están sufriendo más las consecuencias son justamente los continentes que son menos responsables. Pakistán estaba por 1/3 bajo agua hace un par de meses. Pakistán no tiene nada de culpa en las emisiones. África, muchos países están con problemas de hambruna, de sequías y no tienen la culpa de esta cosa, como saben. La gente pobre además sufre primero y entre los pobres son siempre las mujeres y los niños y niñas que llevan la peor parte porque están más responsables por los patrones de género de buscar el agua, de preparar el alimento, de ver la energía en la casa, de ver la salud. Entonces, siempre les toca más. Entonces, hay un tema ahí de justicia. Aquí se ve, si hay un mapa un poco antiguo, pero así más o menos sigue siendo de qué continentes llevan la mayor responsabilidad. Y Latinoamérica no tanto, y África casi nada, como ven. Y este también lo encontré en 2020, entonces bastante reciente, que 10% de la gente más rico es responsable de 48% de las emisiones. Y eso se trata de private jets, de no sé cuántas casas y todo, no es broma, de verdad. Hay gente que tiene tanto dinero y que lo usa en volar por el mundo y gastar energía. Entonces, el 1% más rico tiene por cápita, entonces, una diferencia tan abismante con el 10% después y una diferencia más, de nuevo, con los 40% del medio y los 50% que casi ganan nada, casi no emiten nada. Entonces, estos tipos de gráficos dejan saber que ella dice, necesitamos hablar de igualdad y de distribución, necesitamos hablar de eso. Chile es un país muy vulnerable, bueno, aquí estamos de toda Latinoamérica y no es muy diferente en otros países, lamentablemente, pero bueno, ustedes saben las fotos, ¿no? de lo que significa en la práctica. Los incendios forestales no son solamente causado por la crisis climática, pero nuevamente los bosques secos son mucho más vulnerables frente a los incendios y los incendios liberan muchas emisiones y así hay un círculo vicioso. Entonces la situación en Latinoamérica es que tenemos mucha deforestación, minería que contamina,
amenazas a los humedales, muchos inmobiliarios que construyen sobre humedales, monocultivos que tienen muchos pesticidas, el problema del nitrógeno, mega represas, basurales, y además es el continente más peligroso para gente que defiende la tierra. Hay muchos asesinatos de líderes ambientales en Latinoamérica. Eso se ve sobre todo en Brasil, en el mapa de abajo, Brasil, Colombia, Honduras, como toda esa parte. En Chile, menos mal, ha habido algunos también, pero no tanto. Bueno, yo soy teóloga. ¿Qué tiene que ver la teología con eso? No es evidente. La gente cuando lo digo dicen, pero ¿qué tiene eso que ver con la teología? La crisis es paulatina, en el sentido de que no lo vamos notando tan directamente, y lo que llama en las iglesias y todo son otros asuntos sociales que parecen que ser más urgentes. Entonces, cuando hablamos del cuidado de la creación, de hablar de creación, es ¿qué podemos hacer? Pregunta la gente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y eso cambia rápidamente que no podemos hacer mucho. Frente a este panorama no podemos hacer mucho, entonces, pero ¿qué crees que podemos hacer? Ya, reciclamos, hacemos esto otro, ¿no? Que es muy importante, pero hacemos pequeños ajustes y después decimos más no podemos hacer. Y la teología misma, la narrativa teológica, que también tiene algo así de que algo vamos a encontrar, ¿no? Nosotros seres humanos, y ahí vamos a hablar un poco más después, porque nosotros seres humanos somos tan inteligentes, tan fantásticos, y con todas estas tecnologías, alguna solución vamos a encontrar. O decimos, en las iglesias, lo he escuchado muchísimo, bueno, el fin del mundo igual tiene que llegar. Entonces, tal vez, bueno, esta cosa, tal vez se está acelerando y viene Jesús. Entonces, ahí estamos bien, ¿no? Con eso. Bueno, después, si quieren escuchar más sobre mi reacción. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una vocación que tiene que ver con nuestra tradición cristiana o es Apocalipsis? El Apocalipsis es un término cristiano, pero Apocalipsis no significa fin del mundo. Significa revelación de fin de una época, de fin de este mundo. Eso significa Apocalipsis. La revelación del fin, cuando fue escrito, del fin del Imperio Romano como se conocía. La esperanza del fin también, en una situación muy difícil y de opresión. Entonces la pregunta es si Apocalipsis es, ¡ay, qué rico que viene el fin del mundo!, o si significa otra cosa. ¿Y qué tenemos que ver entonces con la teología en eso? La teología se trata del pensar sobre la relación de los seres humanos con Dios, sus experiencias con Dios, con lo trascendente y con el mundo alrededor. Y ahí tenemos todos y todas, también gente que no son teólogos, que no son creyentes, cosmovisiones, maneras de ver este universo, de ver cómo nos relacionamos. Y las narrativas que tenemos en las religiones y que también tenemos en la sociedad, la narrativa del sistema económico neoliberal es una cosmovisión, es una narrativa. Esas narrativas están como a fondo de la pirámide de lo que vemos. Tenemos los eventos que les he mostrado ahora, todo lo que pasa y lo que va mal. Tenemos patrones y costumbres de cómo vivimos, qué podemos hacer, ¿no? Cómo se revela eso. Tenemos estructuras abajo y sistemas de cómo organizamos el mundo. Pero más al fondo de todo eso van nuestros modelos mentales, nuestras maneras de ver el mundo, de interpretar el mundo, de ver lo que es importante de la vida o no, de cómo nos relacionamos con lo trascendente y con el mundo. Y esos modelos mentales están en nuestra cultura, en nuestras ideologías, en plural, porque todos tenemos ideología, y nuestras religiones. Entonces ahí la teología es una de las bases de lo que necesitamos hablar y cambiar si queremos cambiar el mundo. Eso es mi convicción, por eso soy teóloga con gran convicción.
ecología. Eso de teología y ecología. Voy a dar un paso atrás para hacer el vínculo, ¿no? Ecología es un concepto bastante nuevo que desafía a las cosmovisiones y a la teología. Se usa al fin del siglo XIX por primera vez por un zoólogo que quiere ver las relaciones entre todos los seres vivos, y él descubre que las distintas disciplinas lo han fragmentado y que eso no sirve. Entonces, que no puedes ver la biología, la sociología, la climatología, todo aparte. Que eso en los ecosistemas está todo conectado. Lo que hice con los jóvenes cuando hago esta cosa de cómo se relaciona qué con qué, es como tratar de mostrar a un nivel muy básico que todo tiene que ver con todo. Él lo descubre y dice que necesitamos estudiar eso, cómo son las relaciones. La ecología es como la ciencia de las relaciones, cómo son las relaciones entre los animales y su medio. Y después viene de oikos, eco, que significa casa común o espacio habitado. Entonces el conocimiento sobre cómo funciona esta casa. Como economía viene también de oikos, de las leyes en nuestra casa, ¿no? Y ecumenismo también viene de eso. Entonces el eco. Y es un concepto que ha ido en evolución. Entonces, primero era solo las interrelaciones, estudiaba las interrelaciones entre los organismos, estudios del mundo vegetal y animal. En los años 40, cada vez más también vinculados a los animales, y vienen los seres humanos también como un gran impacto en estos ecosistemas. Y desde los años 60, entonces se van notando que este impacto de los seres humanos es considerable. Y con eso se vinculan las ciencias naturales con las ciencias sociales, que es muy interesante, que no podemos separar ya no la cultura y la naturaleza cuando toda la naturaleza está intervenido por los seres humanos. Entonces se ve la complejidad de los ecosistemas como un sistema global y se ven los desbalances cada vez más que están impactados por nuestra especie entre muchas especies. Entonces, en los años 60-70 hay una conferencia en Estocolmo, la primera conferencia que después va a ser la conferencia de las Naciones Unidas, como los conocemos ahora, de la COP, ahora viene la COP27 ya. Se habla por primera vez sobre la gran influencia del ser humano para cambiar los ecosistemas y el derecho al desarrollo y los límites al crecimiento, que no podemos tener un crecimiento económico sin límites, que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y las iglesias responden a eso con el proceso de justicia, paz e integridad de la creación, del Consejo Mundial y otros procesos, como toman estos temas. También porque surgen muy fuertes críticas, y eso es muy interesante, en el mundo ambiental frente a las religiones y a la tradición cristiana en particular. Este historiador, hombre, escribió un artículo que removió a la teología porque acusó en la revista Science, una revista bien renombrada en 67, escribió un artículo con el título de las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Y ahí, según él, la causa de la crisis está en el encuentro entre tecnología y ciencia, que con la ciencia que se desarrolló y la tecnología ahora se podía avanzar cada vez más en la explotación, para decirlo así, de la tierra, alimentada por la arrogancia típicamente cristiana frente a la naturaleza, escribe él. Y dice que esa arrogancia se originaría en la doctrina cristiana antropocéntrica, de una creación con un orden gradual jerárquico, con el ser humano como culminación y fin último de todo. Entonces nosotros somos las más importantes, la corona de la creación, y al final Dios creó todo para nosotros. Entonces ahí surgió una reacción de los teólogos y teólogas, que no es así, por supuesto, primero. Pero que reaccionan en este momento, de alguna forma habla de la ausencia en la teología anteriormente sobre este tema, porque que se sienten tan picados, para decirlo así, era entonces
claro que nunca era el tema en esto de Dios, los seres humanos y el mundo quedó muy al lado en la teología. Entonces no hemos hablado, en los textos bíblicos alguna vez han escuchado una prédica sobre los ríos, las tierras, los animales, en los textos. Entonces se trata de eso en las iglesias, del fondo del sistema económico, rico, gracias. Sí. Entonces no se habla mucho. Entonces ahí es pensar desde los ecosistemas, desde la tierra, el lugar en que estamos. Hablar de toda nuestra realidad en su complejidad profunda y buscar otra manera de conocer esta realidad. Entonces, otra cosmovisión, otra epistemología, otra manera de conocer. Entonces, ecoteología se trata de pensar, sentir y reflexionar sobre la relación entre la tierra, Dios y los seres humanos de otra forma. ¿Y qué decimos cuando decimos creación? Entonces, cuando vemos la narrativa bíblica, ahí no dice que somos la corona de la creación. Al menos no lo dice en toda parte. Dice que del Señor es la tierra y cuánto la llena el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la asentó sobre los ríos en Salmo 24. Ahí tenía otro que lo quería borrar, perdón. En Levítico 25, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque es mía y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes mía. Ahí hemos concentrado en lo último, que no es importante estar en la tierra, que al final vamos al cielo. Pero lo importante tal vez es la primera parte, si ves Levítico, todo ese pasaje, que se trata de la redistribución de la tierra y que la tierra no puede ser comprado. Y lo dice la gente mapuche, ahora lo dice a mucha gente de por qué. Tenemos que registrar nuestras tierras, tenemos que registrar nuestras aguas, aparte de nuestras tierras, para estar seguros que tenemos derecho a vivir ahí. ¿Por qué se puede mercantilizar tanto la tierra, las playas? Bueno. Y en Lucas, Jesús dice, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas, pues bien, ninguno de ellos está olvidado por Dios. Dice después, ustedes son tan importantes como, no para decir que los pajarillos no son importantes, eso hemos concluido siempre, pero justamente para decir, mira cuánto valor tienen, ustedes no necesitan tener miedo de no ser importantes como ellos. Las aves del cielo que no siembran y cosechan, pero el Padre Celestial las alimenta. Pero bueno, tenemos el texto de la creación que nombra Lynn White y que mucha gente ha nombrado como problema en la tradición cristiana, ¿no? En que somos creados a imagen de Dios y mientras pensamos en Dios como un Padre celestial, monarca muy fuera de la tierra, que tiene más que ver con nuestros propios monarcas que con Dios quizás, y como el rey superior, superhumano, porque si estamos honestos, eso es muchas veces como la imagen de Dios que tenemos. La imagen y semejanza hace que no tiene nada que ver con esta creación, ¿no? En que estamos. Entonces, y Dios dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que mueven por la tierra. Entonces, mucha gente, también teólogos y sobre todo científicos de las épocas de la revolución científica, como Francis Bacon y Newton y todo, que eran todos también teólogos, no había esa separación tan grande como ahora, dijeron, ahora somos co-creadores con Dios. Ahora podemos estudiar y saber todos los secretos de la naturaleza y llegar a hacer co-creación, ¿no? Y todavía en la ciencia hay muchas cosas pasando que uno puede decir, ¿es eso lo que queremos que podemos hacer? Como la creación de la vida, ¿no? Son discusiones éticas muy complejas. Pero hay también Génesis 2, que es complejo por otras cosas, por la situación de la posición de las mujeres y todo, pero eso dejo pasar por ahora. Pero ahí dice para que lo guardara y cultivara
¿ya? Y dice que hay un árbol del conocimiento del bien y del mal de que no se puede comer. Y dice de los seres humanos que somos polvo y a polvo volverás. Eso son como algunas cosas que quiero destacar aquí porque los seres humanos son hechos de la tierra en este texto. Arcilla del suelo. Entonces hay un rabino que ha hecho como un exégesis en un libro, él ya falleció ahora durante la pandemia, pero ha escrito un libro que se llama La dignidad de la diferencia, que lo recomiendo. Y ahí hace esta exégesis que dice dominar en hebreo no es dominar como nosotros lo hemos interpretado, es un mandato moral que se colorea y se limita por el cultivar y guardar en Génesis 2:15. Y los límites de Génesis 3. Guardar es cuidar como una guardia que cuida una casa. La casa no es de él y que vigila y es responsable por las pérdidas. Y cultivar es cultivar para obtener alimentación. Y Génesis 3 muestra que hay límites, que somos Adán, viene de Adama, que es tierra. Entonces, como mapuche, somos gente de la tierra también, si somos descendientes de Adama, porque viene de esta raíz y de la tierra provenimos y volvemos. Entonces, lo que él dice, Génesis no es antropocéntrico, es teopocéntrico. Está centrado en Dios, no en nosotros como seres humanos, como los grandes dominadores. Y en la Biblia, cuando uno va estudiando un poco más, se nota que hay un encuentro entre que lo ecológico que está, porque la tierra está, no la crisis ecológica, entonces no puedes decir que la Biblia habla de la crisis ecológica. Pero sí, esta relación de los seres humanos con la tierra y con Dios está. Entonces, y nunca está sin el clamor por la paz y la justicia. Entonces se puede decir que la Biblia tiene una ecología verdaderamente social. Las leyes sabáticos de Éxodo, Deuteronomio, Levítico dan descanso a los esclavos y a la tierra a la vez. Es muy interesante cómo el descanso es importante en el Antiguo Testamento, el descanso de Dios, eso es muy no visto en otras religiones, un Dios que descansa, que contempla, que disfruta la belleza de la vida como lo hablamos al inicio. Los profetas usan mucha imaginaría de la naturaleza para describir sus visiones del mundo como justo. Conocemos todo a Isaías con el lobo y la oveja, ¿no? Esas visiones. Y Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza que puede crecer y crecer, para dar algunos ejemplos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la ecoteología o de esta conversa nueva sobre la teología? Es importante destacar que de verdad en las iglesias, y por eso se los digo así, porque están en colegios metodistas, estamos a años luz de ese debate. Hablamos muy poco de este tema. Yo he estado en muchas iglesias y cuesta muchísimo que este tema sea un tema transversal de lo que hablamos. Y por eso tenemos que repensar una nueva hermenéutica, una nueva manera de interpretar los textos, cómo leer la Biblia con los ojos de la tierra o con los ojos de todo el ecosistema que estaba ahí también y que está en los textos pero que no lo vemos. Como todo el sistema económico está, el sistema de agricultura que tenían, también discusiones sobre sí o no, vivir como nómades, vivir como sedentarios, cuáles son los problemas. Y los problemas sociales son problemas ecológicos. Somos parte de la naturaleza. No hay una distinción tan grande entre cultura humana y cosas que pasan también en los ecosistemas. También, entonces, ver estas interpretaciones antropocéntricas que todavía hay, que mucha gente piensa todavía, y yo también muchas veces. Tenemos unas jerarquías tremendas de lo que es importante, lo que es naturaleza para salvar y lo que es naturaleza para sacrificar. Tenemos zonas de sacrificio que no son importantes, tenemos santuarios de la naturaleza, imagínate la palabra religiosa que es,
Y eso sí, pero ¿quiénes lo deciden? ¿Eso es importante para Dios? ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿Por qué alguna cosa sí es importante de salvar y otra no? ¿Por qué podemos talar este bosque sin ningún problema, pero este otro no? ¿Por qué este perro es muy importante, pero este otro perro lo podemos matar? No, estamos, como seres humanos, tenemos un pensamiento antropocéntrico muy importante. Y hablamos mucho de salvación de la vida por nacer, que es la vida humana, pero no hablamos de la vida que les llega, primero, de las condiciones en que les dejamos vivir a estos bebés por nacer, y no hablamos de todas estas otras vidas que destruimos sin ningún problema en la industria de los animales, en el maltrato de no sé qué. Eso pasa y decimos, bueno, ya, pero esa vida no es importante. ¿Eso es nuestra mirada o es la mirada de Dios? Si es la creación de Dios. Es una pregunta. Hemos desmitificado a la tierra. Hemos dicho que Dios no está en la tierra, que Dios está fuera, en el cielo, está arriba. Entonces, pero también hemos dicho que el Espíritu de Dios está en el viento. Hay textos en el mar. Entonces, ¿cómo repensamos el Espíritu ahí y la presencia de Dios en la tierra? Podría ser que si esa creación es de Dios, que Dios está presente en todo lo que vive de alguna forma. Ahora más que tenemos una nueva historia de la ciencia, del Big Bang y de la evolución, que revela una maravilla de historia de cómo todo, por mucha coincidencia, está desarrollándose hasta ahora y que somos la autoconciencia de un proceso evolutivo maravilloso que para mí se puede conectar muy bien a la idea de trascendencia, a la idea o la concepción de Dios. Pero no lo hacemos tanto, porque colocamos a Dios en otra parte. Yo no sé si en esta nueva cosmovisión que nos da la ciencia, si podemos pensar así sobre Dios. Si hay una otra parte. Según la ciencia no existe. Pero sí hay un gran universo con... Entonces, al menos tenemos que hacer diálogo. Si no, somos dos mundos apartes que no tienen nada que ver. Y ahí la fe se pone irrelevante. Bueno, esto es otro tema que si quieren escuchar porque ya estoy hablando mucho tiempo. Entonces lo puedo, pero eso también tiene que ver con cosmovisiones sobre las relaciones entre hombres y mujeres y cómo pensamos sobre eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso van a preguntar como educadores en eso. Yo creo que lo primero y lo que ya están haciendo muchos es trabajar en una cultura ecológica de la vida en nuestros establecimientos. ¿Ya? Eso de hacer reciclaje, de hacer conciencia sobre la basura, de hacer paneles solares si es posible, un proyecto de otro tipo de energía, de hablar con los chicos sobre eso, de qué podemos mejorar para que vivimos y creamos una cultura más ecológica. Pero también dar espacio y apoyo a las voces proféticas de los chicos. Muchos de los niños, mucha de la gente que viene a mí, profesores y todo, dicen, les preocupa mucho. Bueno, entonces, ¿qué les preocupa? Hablémoslo y vemos. Muchos dicen, ya eso están haciendo movimientos en otras partes del mundo, pero nosotros podemos hacer algo así. ¿Les ayudamos o no les ayudamos? A levantar la voz, a ser parte de algo más grande de cambios. Y lo más importante en términos de filosofía, de historia, de religión, es desarrollar nuevas narrativas y cosmovisiones a partir de esa ecología, conectar nuestras reflexiones críticamente con nuestro nuevo contexto. No podemos seguir hablando de religión como salvación de almas que van a anunciar. Los chicos no lo van a comprar. Esto no es su vida, es demasiado abstracto, no se trata de nada. Entonces, están viendo cómo el mundo se está destruyendo y no tenemos respuesta. Decimos, no, pero ora mucho en tu casa y Dios te va a ayudar. No. Bueno, entonces, hay un científico climatólogo que dijo algo fuerte
hace ya un par de años, que dijo, yo solía pensar que los mayores problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de ecosistemas y la crisis climática. Yo pensé que en 30 años de buena ciencia podríamos dirigirnos a estos problemas, a resolverlos. Pero me equivoqué. Los problemas más importantes ambientales son el egoísmo, la avaricia y la apatía. Y para manejar estos necesitamos una transformación espiritual y cultural, y los científicos no sabemos cómo hacer eso. Entonces, es una apelación a otros ámbitos en que decimos como cristianos que tenemos algo que decir. Entonces, trabajar una cultura de la vida, bueno, ustedes saben las posibilidades y yo los puedo dar más ejemplos de plantar árboles, empezar huertos, hacer reciclaje, etc. Apoyar los movimientos. Aquí hay parroquia y iglesia en Chile que han apoyado a las comunidades en contra de una mega minería en la cordillera. Hacerse parte de redes que están trabajando esto. Yo creo que lo más importante es no encerrarse en tu propia iglesia, en tu propia visiones y todo, abrirse a otros, estamos en eso como humanidad. Y todas las tradiciones tienen sus sabidurías, tienen sus ideas que pueden ayudar. También la gente que no cree en Dios o cree en otras cosas, es interesante trabajar en conjunto. Y, por supuesto, educar buscando estas nuevas cosmovisiones. Yo creo que los chicos hacen sus preguntas, dicen que esto no tiene nada que ver con la fe, pero si uno habla un poquito más allá, descubren rápidamente cuánto tiene que ver eso con la manera en que interpretas el mundo, con Dios, con la fe. Y para eso, bueno, yo trabajo en otros cruces, ahí hacemos cursos, tenemos mucha que ofrecer en pequeños cursos, en prácticas, en talleres, en seminarios. Como ya dijimos al inicio de mi presentación, tenemos ahora una cátedra de teología y medio ambiente en la comunidad teológica evangélica en Chile, pero también en otros países se están surgiendo cada vez más cosas, entonces hay material. Traje mi libro, 5 ejemplares por quienes tienen interés. Hay un nuevo manual de ecodiaconía del Consejo Mundial de la Iglesia también, que recién salió. Si quieren material, hay, y cada vez más, para pensar estos temas, trabajarlos con los chicos, textos cortos, textos fáciles de trabajar. Entonces, para llegar a tener una teología más relevante y acorde a este tiempo urgente en que estamos viviendo. Eso sería. Muchas gracias. Rápidamente con Ariane, gracias. El momento de mientras Ariane, la idea es que podamos ahora comentar, preguntar. ¿Hay preguntas? No puedo. Bueno, sé que pensando en nuestros alumnos, pues muchos de estos conceptos, como se lo he dicho, son abstractos, son no aterrizados luego a las realidades. Y solamente yo, durante su exposición, ante esta cuestión de lo que usted dice, la concepción del Dios Rey, la situación antropocéntrica, y etcétera, etcétera, yo pensaba en 2 situaciones. Uno, ¿qué hay del concepto mayordomía? Y segunda, yo pensaría un poquito como parte de la mayordomía, aquella parte de la Biblia creo que dice, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo?
Y quiero contarle en relación a esto del Espíritu Santo, que para mí tiene que ver mucho con qué hago yo con mi cuerpo. En aspectos pues fuertes, como podría ser mis intoxicaciones con sustancias de muchos tipos, con lo que como, con lo que me plasmo en la piel. Debo decirles, si les voy a contar esto, les cuento simplemente mi experiencia, mi punto de vista. Cuando nació mi primera hija, de hecho mi única hija, el otro es hijo, nace la nena y no sé en sus países, pero en mi país viene la presión de las tías, la abuela, ¿y cuándo le van a poner los aretes a la nena? Porque como es nena, pues hay que poner aretes, aunque ahora ya los nenes también les ponen. Y entonces, ¿cuándo le van a poner? Y empieza la abuela. ¿Y qué pasó con la nena? ¿Y cuándo le van a poner los esos? Y cuando mi esposa de repente me cuestiona y dice, oye, pues dice mi mamá que ¿cuándo le vas a poner los aretitos? Yo le dije, yo no puedo tomar esa decisión. Y si quieren lo magnifico, de perforarle los lóbulos a la niña. Porque uno, soy mayordomo. Y segundo, como creo que yo, mi hija es templo del Espíritu Santo. Entonces, no puedo yo tomar esa decisión. Y pueden decir ustedes cosa tan tonta como hacerles unos hoyitos y poner aretes. Yo no tomé esa decisión. No podía yo hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Sí, me gustaría que tengamos tiempo también, puedo reaccionar un poco. Estoy muy conmovido por lo que comparte. Creo que es muy interesante el concepto de mayordomía, es un concepto que hay que también trabajar. Puede tener un deje antropocéntrico todavía, que mira que somos mayordomos. Depende mucho de cómo lo imaginamos también en el mundo humano, ¿no? Todas las imágenes de Dios que tenemos tienen que ver con nuestro mundo. No lo podemos imaginar de otra forma. Dios es lo absoluto trascendente, lo que no podemos poner en nuestro bolsillo, lo que no podemos describir de todo, pero buscamos imágenes. Y las imágenes funcionan según nosotros lo vivimos. Tenemos buenos mayordomos y tenemos no tan buenos mayordomos también. Entonces, ¿qué es ser buen mayordomo? Tenemos una responsabilidad especial. Somos, tal vez no la corona de la creación, pero sí somos la autoconciencia de la creación. Somos la única parte de la creación que se puede mirar a sí misma y contemplarse y amar y decidir de cambiar el flujo de sus relaciones. Eso es específico de los seres humanos. Entonces, eso da y por eso podemos también conversar con Dios. Las otras especies no hablan de la misma, tal vez alaban de su misma forma, ¿no? A Dios, pero no de la manera que nosotros podemos dar respuesta. Entonces, eso del lenguaje y de la responsabilidad da algo de mayordomía, de cuidar. Esa responsabilidad tenemos y ahora más que nunca. Entonces, es como vamos interpretando ese concepto. Y muy bonito eso del cuerpo como templo del espíritu. Creo que también nos desafía como cristianos de retomar el tema de la corporalidad, el cuidado de nuestros cuerpos como parte de este gran tejido de naturaleza que somos. Muchos de los problemas de salud mental, de droga, de lo que estamos experimentando ahora y la violencia, para mí son parte de un sistema global que está colapsando. Es parte del dolor de la tierra que se expresa por nosotros. Los chicos se enferman porque no hay futuro. Si no hay futuro, si no hay
Entonces, ¿cómo van a...? Entonces ahí necesitamos abrir brechas de esperanza, decir que, y ahí la narrativa cristiana tiene mucho que ofrecer. Y yo creo que es muy, en ese sentido, un ejemplo muy viva, eso de estas costumbres que no nos cuestionamos nunca, de decidir por otros cuerpos, de cómo los tratamos por nuestros propios estereotipos de género que tenemos. Es muy bueno ir cuestionando estas cosas. Es decir, ¿soy yo que puedo decir esto o es más bien algo que ella cuando esté grande tiene que decidir por sí sola? Gracias por compartir. Sí, a mí me encuentro que existe una contradicción y a lo mejor compartirla y conocer a lo mejor su parecer. Nosotros hablamos del respeto por la vida y cuidar el planeta. Cuidar el planeta es respetar la vida no solo nuestra, sino de los niños. Y ahí tenemos a Greta Thunberg entregando este mensaje, que no hemos respetado su futuro y para qué educarlos si al final se van a morir antes de llegar a los 30 años. Creo que hay una contradicción porque por un lado, como sociedad decimos que tenemos que respetar la vida y por otro lado, promovemos el aborto. En Estados Unidos se han hecho 1.400 millones de abortos, más de lo que ha muerto la población mundial en muchos años. Entonces, ¿cómo yo pido que respetemos la vida cuando desde la concepción no la respetamos? Hay leyes en algunos países, y hasta aquí en Chile, hasta hace poco, se estaba promoviendo legislar abortar hasta las 16 semanas, 4 meses. Y en otros países esas 16 semanas aumentan mucho más. Entonces considero que hay una contradicción. ¿Cómo vamos a hacer que la gente entienda que debemos respetar la vida cuando legislamos respecto de terminar con la vida? Entonces considero que hay una contradicción. Hay otro tema que tú lo dijiste al comienzo cuando hablaste de la realidad actual. No lo profundizaste después porque el tema iba por otro lado, pero uno de los problemas que tenemos en el mundo de hoy son los 7.000 millones de habitantes que somos, porque en realidad este planeta en algún momento solo puede aguantar 500 millones. Estamos promoviendo entonces que la población no crezca. ¿Cómo es que queremos que la gente entendamos el respeto por la vida cuando por otro lado estamos terminando con la vida y legislamos en esa dirección? Creo que ahí hay un problema que nosotros tenemos que ser consecuentes. Si respetamos la vida, la respetamos. De los vivos, pero de los que están por nacer. Y hemos estado a punto de aprobar constituciones que le han quitado el respeto al no nacido. Entonces creo que hay una contradicción vital y hasta que no resolvamos eso, va a ser muy difícil que nosotros tomemos conciencia de que la vida debe ser respetada. Yo tengo ese pensamiento ahí y creo que deberíamos un poco profundizar en esa dirección. ¿Sí? ¿Tomamos ese tema? ¿O hay más? Sí. Quería manifestar algo en relación con algo que expresaste que, bueno, no sé, para mí fue un concepto iluminador. Me gustó mucho que hablaras de la relevancia de la fe y la relevancia de la teología. Y me quedé pensando en todo lo que significa eso, si lo tomamos para revisar nuestras propuestas educativas. No solamente hablo del currículum de educación cristiana, hablo del currículum en general y la perspectiva de fe, de la perspectiva teológica que nuestra propuesta educativa ofrece a nuestros estudiantes de las distintas edades. Y me parece que es un analizador bien interesante para tener en cuenta, que no se me había ocurrido nunca, por eso te lo agradezco. Y pensaba también que, bueno, que todos quienes estamos aquí somos también, además de educadores, somos miembros de iglesias y me parece que también es una
una mirada interesante para hacer hacia adentro de nuestras propias iglesias, de nuestras comunidades o de las iglesias nacionales, pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque en definitiva me parece que es una manera de preguntarnos a quiénes le estamos hablando, a quién está dirigiéndose nuestro mensaje de fe. Bueno, no sé, son como ideas en borrador que me surgieron a partir de lo que dijiste, que me pareció bien sustantivo. Gracias. Bueno, mi pregunta va muy alineada a su pregunta. Bueno, yo también soy educadora de niños pequeños, primero básico. Nosotros acá en Chile hemos hecho un equipo el cual crea programas de estudios propios de religión que son para educación parvularia. Y eso conllevó a realizar ajustes para los siguientes niveles. Y una de las cosas que se ha tratado de ver es que el aprendizaje sea significativo. Efectivamente, con esto del ejemplo de la vida y el vivir, con cosas que los niños cambian la perspectiva de cuando lo están viviendo. Y efectivamente este tema, estamos recién finalizando el de educación parvularia y estamos en el proceso de todo lo que sigue en Chile en el área de religión, ¿ya? Como yo soy profesora de educación básica, hago lenguaje, matemática, historia, y siempre está presente este tema, creando esta conciencia a través de comprensión lectora, pero me llamó mucho la atención porque no lo he visto enfocado en religión. Y cuando hacemos estos ajustes, por ejemplo, tenemos ejes, la Biblia, tenemos vida en comunidad, espiritualidad, pero me hace ver, yo decía, pucha, ¿por qué no incluir el eje de creación? Desde pre-kinder hasta cuarto medio. Creo que es importante crear esa conciencia porque lo que vemos es la creación. Dios creó esto en tal día y lo vemos, pero ¿en qué minuto se crea esta conciencia desde lo más pequeño? Y eso a lo mejor pasa en otros países que hace que los niños valoren y nuestros niños a lo mejor no tienen esa capacidad de conciencia todavía. Entonces mi pregunta era eso, ¿cree usted que es necesario incluirlo en nuestros programas? Más aún si nos encontramos haciendo estos ajustes. Eso. Lo incluimos. ¿Ya? Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Malena. ¿Tu nombre va a ser? Sí. Malena. Malena. Voy a responder después a usted. ¿Y el señor aquí, cuál es tu nombre? Moisés. Moisés, agradezco que planteas el asunto del aborto. Y yo como lo traté de ya poner algunas cosas en mi discurso porque se vive como una contradicción, como usted lo dice. Soy honesta, yo soy de un país donde está totalmente legalizado el aborto hasta un cierto punto, hasta las 20 semanas creo, 16, 20 a lo máximo. Y creo que no me considero un país de asesinas o asesinos y ni tengo la sensación que eso ha hecho mal a nuestra sociedad. Tampoco lo veo como una contradicción, pero es muy complejo el asunto, entonces es importante que lo discutamos. Eso primero, y quiero respetar también esa sensación de contradicción que claramente está presente en las comunidades de fe y en Latinoamérica. Y en toda esta. Yo hablé un poco de la diferencia entre la vida y el vivir. Cuando hablamos de la vida, hablamos en abstracto. Y eso hace mucho en las religiones, lo hacemos mucho. De hablar de valores en abstracto. Y tal vez la ecología nos invita a bajar a la tierra, a bajar a los contextos, a las situaciones reales que están ocurriendo con las personas. Y con las personas y con los ecosistemas. Y ahí se producen situaciones en que tal vez menos que contradicción hay una tensión tremenda
ética sobre qué ahora hacer. Y eso es mucho más amplio que la vida por nacer en el sentido abstracto, porque ahí hay miles de situaciones de mujeres concretas que viven en una sociedad donde se viola, donde hay violencia de género, donde hay machismo, donde hay condiciones de vida tremendas, donde las mujeres tienen ya 8 hijos y tienen que tener uno más, donde no hay buena educación sexual, bueno, etcétera, etcétera. Todos estos malos que conocemos. Entonces, las mujeres concretas que se embarazan en situaciones límite, porque muchas veces son situaciones límites, ahí uno tiene que ver, ¿puedo yo como varón juzgar sobre la vida sin ver a esta mujer? ¿Quién dice que la vida que está creciendo dentro de ella tiene más valor que la vida de ella? Porque de eso estamos hablando. No estamos hablando solo de esta vida abstracta, porque lo difícil de esta vida abstracta es que no tiene todavía cara. Que todos que imaginamos a estos bebés que se matan, y eso es toda una discusión filosófica, también puedo decir algo más sobre eso después, pero tenemos esa imagen de una bebé blanca en general, muy tierna, muy bonita, ya casi crecida en general en las campañas. No se muestra este cigote de los 2-3 semanas que normalmente cuando se hace un aborto es al inicio. Si está legalizado se hace lo más rápido posible. Cuando todavía no tiene cara, ni sistema nervioso, ni experimentación de dolor y todo eso se ha investigado. ¿Es difícil la situación y la decisión? Sí, lo es. Siempre, para cada mujer que lo tiene que hacer. Pero lo que se muestra en las religiones no es real. Es una idealización de algo que proyectamos que va a vivir, que no es todavía. Que no es el niño Sename en Chile, que está botado con adicción a la droga, que no tiene que comer, que después va a ser el que me roba el auto o que es el comunista no sé qué, o el niño mapuche. No le damos cara a estos niños. Y después no nos hacemos cargo. Y hablamos de la protección de la vida, pero no del diario vivir. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción o una tensión, al menos también, de un juzgar bastante fácil. Segundo, hay una discusión eterna también en la teología de dónde empieza el ser persona de una vida por nacer. Es una discusión que no está resuelto, ni por la ciencia ni por las religiones. Cuando llega el alma, y ahí hay dualismos también, que no sabemos si existe eso o no, pero cuando eso que crece adentro de la mujer es una vida persona, desde el momento que empieza a latir el corazón, o desde el momento que no, pero cuando no le tratamos como persona en ninguna área, hasta que nazca. No le damos ninguna responsabilidad, legalmente no podemos verle como persona, no es posible, hasta que nazca. Entonces está totalmente dependiente de la madre, y la madre es responsable y vive del cuerpo de la madre. No se puede pensar aparte de la madre, no es posible, hasta los 8 o 9 meses. Entonces, ¿cuándo es persona? Ahora pensamos que hasta muy poco pensamos que las personas indígenas no eran personas y que se podía matar así. Pensamos que los animales no tenemos alma, entonces lo podemos matar así. Pero este ser humano, en los primeros, cuando inicia un poquito de células, es persona. No es así. No es tan así. Es una persona en potencia, pero no podemos hablar de cosas en potencia, no lo hacemos en ninguna área. En ese momento sí, puede ser vida, pero tenemos que
complejizar un poco más esas discusiones sobre, en la filosofía también, y hasta Agustín y Santa Tomás dijeron que era después que llega a ser persona. Entonces, ahí, bueno, y último argumento, y tengo algunos más, no está nada en la Biblia sobre esto, no existe, Jesús nunca dijo nada sobre esto, es un tema que tenemos ahora, porque es un tema de la modernidad, porque estamos interviniendo en la vida en toda parte. Estamos alargando vidas, estamos cortando vidas, estamos creando, ¿cómo se llama esto? In vitro, todo esto sí se puede hacer porque esto es lo que nosotros podemos, porque es a favor de la vida. A veces no está a favor de la vida, hay gente que se alarga la vida hasta que, y sufren tremendamente, pero se tiene que hacer porque lo podemos hacer. Entonces, estamos interviniendo. Es muy difícil decir cuándo es voluntad de Dios o cuándo es voluntad de nosotros. Ahora tenemos, en la cosa del aborto, tenemos la posibilidad de, en la salud, de ayudar a mujeres que lo van a hacer igual, porque eso es la gran experiencia, es que las mujeres hacen aborto, siempre lo han hecho. Y lo hacen con hierbas, lo hacen con no sé qué. Y Ariane, ¿sí? yo creo que vas a entrar en un diálogo con el pastor y no lo vamos a dejar. No, pastor. Sí, ¿Sabes por no es qué? la idea del diálogo. No, No es la idea del porque diálogo, hay pero otras hay personas que 3 quieren o 4 intervenir, cosas pastor. que habría que clarificar de lo que tú dijiste. Entonces, pastor, y termino solo con eso. 3 o 4. Primero, la Biblia nos sí vamos a dice, perder en un cuando diálogo María se que en acercó realidad a Elizabeth, le interesa al el ser pastor. que estaba dentro latió. El profeta dice, mis ojos en mi embrión vieron tus ojos. Sí tenemos textos que hablan de la vida intrauterina. Solo decir eso. Lo otro que tú dices que las personas hacen aborto cuando todavía no son nada. No, hay abortos que se hacen con 16 meses y 4 meses de vida. No es un ser que no tiene rostro y que no tiene nada. Segundo, las que se hacen aborto no son personas que no tienen que darle de comer ni cómo vivir. La mayoría lo hace porque tuvo relaciones, se descuidó, la guagua ya tiene 2 meses, 3 meses y se quiere hacer aborto. Así que, por supuesto, que no estoy de acuerdo con lo que dices. Pero Bien. este no es el diálogo. Sí. De la educación y el medio ambiente. Sí. Sí. Sí, entonces, bien, cerramos aquí. Yo siempre estoy abierto de seguir conversando el tema. Sí. Bueno, mi pregunta va, ¿cierto?, relacionada con el ámbito de la educación. Efectivamente, nosotros hemos visto que la educación, yo voy a hablar por el tema de Chile, que no debe ser lejos, ¿cierto?, en torno a Latinoamérica, que en realidad enseñamos cosas que a veces están descontextualizadas, que los chicos no las van a ocupar o no las van a hacer. Nosotros de una u otra manera hemos querido cambiar eso y estamos haciendo una educación, entre comillas, en base a proyectos. Pero estos proyectos van con proyectos que puedan ser realizables. Y ahí donde me caía, o sea, me hacía sentido lo que tú hablabas de una u otra manera, tratar de enfocar que estos proyectos tengan una visión en torno al cuidado de la naturaleza. Creo que eso nos falta, creo que el currículum no lo aborda, o si lo aborda en el papel, no en la práctica. Así que a lo mejor en la educación nos falta eso, que a lo mejor abordar estas temáticas, pero realizables, en comunidad. Creo que es importante lo que decía el pastor, sí, pero para eso tenemos que educar, para no llegar a eso. Creo que a lo mejor la educación tendría que tomar desde esa mirada, tomar lo que estamos enseñando a los chicos, transformarlo en temáticas que puedan abarcar la comunidad primero cercana, porque si yo impacto, nosotros venimos de Alto Hospicio, que en realidad la gente que no conoce Alto Hospicio, lo primero que tiene una visión totalmente distinta de lo que es, donde hay impacto, hay un perjuicio, o sea, solamente, y un perjuicio que lo ha hecho la televisión, ¿ya? Lo otro, donde hay problemas medioambientales serios, y no ocasionados por los habitantes de Alto Hospicio, sino que ocasionados por otras personas, que nos pasa como lo que está pasando, ¿cierto?, a nivel. Así que desde la mirada de la educación, para cerrar, creo que nos faltaría a lo mejor esto, tomar todos nuestros proyectos, nuestros planes y programas y contextualizarlo a generar cambios culturales, cambios potentes, hechos por los alumnos, pero primero en su comunidad cercana. Que ellos vean que la educación efectivamente
es una manera de transformar. Muchas gracias. Sí, tampoco Había quedado Malena y ¿Sí? ¿Hay otra? que coinciden en los comentarios de Malena con lo que está diciendo Luis. Sí. Entonces quería reaccionar a eso también y la relevancia y todo de la teología. Yo creo que, creo que es muy importante. A mí me sorprende de alguna forma, pero también dice algo sobre cómo se ha desarrollado la teología en la historia, de que no lo vinculamos, que en los programas religiosos esto no es parte del... que tomamos el tema de Dios y los seres humanos y el resto lo dejamos como escenario, ¿no? de nuestras vidas. Entonces, creo que es muy potente porque en general es un tema que le gusta a los chicos hablar. También ir pensando con ellos, entonces, de qué tiene que ver eso con nuestras vidas. O si hablamos de la creación en este relato de Génesis y hablamos de la creación según la ciencia, eso mi hijo no fue a la iglesia por un tiempo por esta contradicción, de que dijo, esto es lo que dice Génesis, no es verdad porque en biología aprendo esto. Entonces, para mí Génesis no es una historia que se trata literalmente de qué pasó, pero tiene un mensaje poético o de relaciones entre Dios, el mundo y los seres humanos que es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos hablar sobre eso con los chicos? De trabajar la creación de una forma de qué quiere decir ese texto, y ahí tienes que ponerte serio, así en algunos estudios de por qué hay dos relatos, qué dice un relato, qué quiere decir este relato, por qué un Dios que descansa, qué quisiera decir eso, un Dios que descansa y contempla y dice eso era muy bueno. ¿Qué dice eso sobre Dios? ¿Qué dice eso sobre la vida? Uno puede ir conversando así, de que este relato no está necesariamente en contradicción, pero tiene otro mensaje. Es una respuesta a otras preguntas, de sentido. Entonces, eso de sentido, de sacarlo de nuevo de los relatos bíblicos. Y entonces, yo diría que sí, ponlo, por favor, en los programas de religión también. Y lo que dice, ¿cuál es tu nombre? Luis. Yo creo, como que también dije un poco en mi reacción al pastor, que la teología tiene que ser lo más contextual posible y que también en la religión lo mejor sería con los chicos y en estos programas de ecología hablar con los chicos de qué pasa en nuestra comunidad alrededor del colegio, qué saben, en general saben mucho más que uno piensa ya por internet también y por lo que viven. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué sienten ustedes que es prioridad de resolver? Si hay problemas ambientales serios, los chicos saben, pero ahí si dicen, ya queremos hacer algo frente a esta industria o frente a este problema o algo así, también ver cómo los apoyamos. Ahí no decir, ya no, esto se pone demasiado peludo, ahí no vamos. Entonces ahí ver cómo podemos canalizarlo para que sean actos con sentido. Los chicos quieren hacer algo para cambiar el mundo, pero hay que hablar con ellos. Entonces, ¿cuál es el contexto en que podemos hacerlo? ¿En qué lugar estamos viviendo? ¿Cómo sería este lugar si fuera mejor? Yo creo eso de soñar. Si podemos cambiar, transformar este lugar en un lugar un poquito más como el reino de Dios. Nosotros no hacemos el reino de Dios, pero podemos ayudar a que las relaciones mejoran, a que la naturaleza florezca más, ¿qué podríamos hacer para eso acá? Y ahí ellos vienen con las ideas. La única cosa que necesita hacer ahí es estimularlo, apoyarlo, buscar con ellos las herramientas, las posibilidades, ir a la municipalidad, preguntar. Bueno, sí. Había una manito por ahí de la pastora Miriam. Acá hay otra manito. Tenemos mucho miedo porque nos formaron con una teología tan básica, tan textual. Yo estuve con mi hermano en Pucón
y llegaron a saludarme mis sobrinos que están en la universidad. Y se armó un diálogo y yo le dije, mira, yo no creo en el Dios que me enseñaron en la escuela dominical porque me lo enseñaron hace 70 años. Pero el Dios mío es mucho más grande que el Dios que me enseñó la hermana María en la escuela dominical. Y a mí, que Dios haya creado en un día, que haya creado en un minuto, que haya creado en una semana, para mí es el Dios creador. ¿Por qué lo vamos a limitar? Y entonces tuve que empezar a hablar con ellos y hablamos varias horas. Me decían, ya, claro, pues tía, sí tienes razón, porque resulta que a mí me enseñaron otra cosa. Entonces, yo creo que nosotros o no estamos preparados para responderles a los niños y tenemos miedo de las preguntas que ellos nos hagan porque nos sacan de nuestro esquema y entonces ahí nos ponen en apuro. Y preferimos que los cabros sigan pensando lo que ellos creen en vez de ampliarles su respuesta, su pregunta, contestarle y hacerles ver que Dios es mucho más grande que eso. Uno me dice, ¿y qué pasa si Jesús tuvo hijos? Hoy, si tuvo hijos, si hubiera tenido hijos, ¿no me hace sentir menos mi Salvador? O que María, qué sé yo, todas las preguntas que me hicieron, imagínense ustedes, si la tía es la pastora y ellos... Entonces, yo creo que nosotros tenemos temor a enfrentar las preguntas de los niños. Los niños no son los niños de mi escuela dominical, los niños de nuestras escuelas dominicales. Y los niños, un día, bueno, no les voy a seguir contando, pero nosotros tenemos temor de que nos rompan el esquema y tenemos temor a que ellos descubran que no les hemos enseñado la verdad. Interesante. No, yo creo que estaba viendo si había otra gente, pero creo que hay ahí, entonces primero. Sí, bueno, quería compartir que me llamó mucho la atención la frase que dijiste sobre que los dolores humanos expresan los dolores de la tierra. Pensaba que estamos cada vez recibiendo cuerpos más frágiles, mentes más frágiles, niños que vienen, ¿cierto?, con dificultades de crecimiento, desarrollo, aprendizaje. Y trabajamos con equipos interdisciplinarios para atender cada cosa en su nicho, digamos, por separado, atacando el efecto y no la causa. ¿Sí? Porque quizás la causa está en la naturaleza, está antes, ¿cierto? Si atendemos quizás esos dolores esos dolores de la tierra, esos dolores de ecología profunda, vamos a tener quizás humanos más fuertes, mentes más fuertes, cuerpos más fuertes. Claro, y eso no lo vemos porque somos tan antropocéntricos, siempre atendemos al humano, no atendemos como al contexto, ¿cierto? Concuerdo con lo que dice el compañero, que proyectos interdisciplinarios nos podrían ayudar enormemente al desarrollo de esta conciencia de nosotros y de los que atendemos. Y por último, preguntarle también cómo ves tú este tránsito, ¿cierto?, de una mirada antropocéntrica a una mirada más naturocéntrica o teonaturocéntrica, no sé. Porque nosotros también nos hemos visto afectados por estos cambios como adultos. Eso. Claro. Gracias, qué buenas preguntas, qué estimulante este diálogo. Eso primero, ¿no? De verdad, todos y todas. Gracias. La pastora, yo creo que tenemos que ver muy bien en nuestra religión cuánto miedo tenemos y cuánto religión de miedo tenemos. Cuánto de lo que es religión es para liberarnos y crecer y cuánto de lo que tenemos religión es para tratar de contener y reprimir o legitimar algunas statu quo. La religión ha sido usada para las dos cosas, para legitimar y poner gente en su lugar y subordinar y hacer jerarquías, etc. Y para liberar, crecer, hacer conciencia, hacer que gente pueda trascenderse. Entonces tenemos que ver muy bien cuando enseñamos, creo, de cuánto miedo tenemos nosotros mismos también y trabajarlo. Eso de trabajar el miedo es como una cosa que creo de toda la vida, para mí al menos lo es. Y ver también, entonces, cuáles son las cosas que tengo miedo que me caigan y por qué tienen tanto valor para mí.
Porque hay cosas quizás que tienen mucho valor para uno y ahí hay que tener todo el respeto también. En ese sentido quiero decirle también a usted que tengo mucho respeto para gente que tiene otras opiniones, pero siento que es importante poder expresarse mutuamente y hacer el diálogo. Pero y no tener miedo para las preguntas. Dios nos hizo pensar, nos hizo con la capacidad de preguntar, de transgredir, de buscar. Y si decimos, no preguntes eso, se va por otro lado y los niños buscan otro lugar para sus respuestas, por supuesto. Y si no tiene sentido, si es irrelevante la teología, o si decimos cosas que no tienen nada que ver con lo que aprenden en las otras materias, estamos mal. Necesitamos cambiar algunas cosas. El pensamiento sobre dónde está Dios ahora es muy importante. Hemos creado un dualismo muy grande entre lo espiritual y lo terrenal, material, más platónico que bíblico, diría yo, que hace que lo que vemos es malo, esta vida es pasajero, igual es todo sufrir, mejor después vamos al cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a los chicos que esta vida vale la pena luchar por esta vida si decimos estas cosas en el culto, no tiene sentido? Entonces, lo que tú dices creo que es muy interesante. Yo no sabría tampoco cómo trabajarlo, pero creo que es muy interesante ver cuánto tiene que ver lo que ahora se está viendo en los chicos con un ambiente deteriorada, ahora me traba la lengua, deteriorada, y cuánto de eso también se puede sanar con eso, porque ahí hay una llave quizás, de qué sanador es hacer un huerto juntos, hacer una limpieza juntos. Yo hice una acción el otro día con unos Oceans Plastic que tienen también en la playa y tienen como acciones de limpiar las playas, limpiar los ríos y todo eso. Y fuimos con un grupo de jóvenes y fue muy interesante porque a mí me encantó también, como uno se siente muy bien porque tienes la sensación de que haces algo que no es tanto en lo que están, pero que haces algo en concreto, de sacar el plástico, después ordenarlo y limpiar. Entonces, estos tipos de proyectos de limpieza, de crear, de poner paneles solares, de hacer cosas en comunidad, pueden ser muy sanadoras, creo yo. También porque no solo se sana el tejido del ecosistema, pero también el tejido entre los seres humanos, porque estamos haciendo una colaboración. Y también para los educadores, porque es verdad lo que dices, nosotros estamos igual de mal o peor a veces que ellos. Y también decir eso con ellos. Hay una ecóloga que se llama Joanna Macy que trabaja esa cosa que yo hice al inicio de la gratitud, pero también dice que estamos con mucho miedo para expresar el dolor que eso significa. Entonces, ¿qué nos preocupa? Los chicos pueden expresar su miedo por el futuro, sobre eso, su sinsentido, su no ganas de seguir viviendo en un ambiente así, porque hay mucha gente que ya está viviendo, y si no lo podemos expresar, entonces se reprime. Y esa represión de la tristeza y el dolor se llama depresión. Depresión es un dolor reprimido y mantenido en el tiempo. Si tenemos espacios donde podemos expresar la gratitud, y yo creo que eso se pueden hacer en colegios. Yo tenía una profesora que hizo un círculo en la mañana para expresar algo de que habíamos vivido, por lo que estábamos alegres y algo triste. Y lo compartimos todas las mañanas, fue tremendamente sanador. Eso de qué dolores tenemos, también poder escucharlos. Y ahí creo que tal vez juntos y juntas, no como nosotros, como los educadores y yo, podemos buscar un nuevo tejido y una sanación. También hacer cosas en la naturaleza. Eso, bueno, los scouts no es por nada que son un éxito siempre. Caminatas en la montaña, en la playa, bueno, aquí en La Serena tienen privilegio en ese sentido, pero buscar espacios todavía donde se puede o reparar o disfrutar de lo que hay de la vida, porque todavía existe mucha belleza, menos mal.
Bueno, estamos todos así como alertas, ¿no? Quiero que retrocedamos cuando partimos presentando a Ariane, agradecer a Ariane. Dijimos, vamos a dar un paso y vamos a entrar en el umbral de lo que este Congreso nos invita a pensar, alerta, la vida en peligro, en riesgo. Y creo que Ariane nos ha conducido magistralmente en esta entrada, nos hace vivir lo que a nosotros nos agrada del planeta, nos hace vivir la gratitud y luego nos va mostrando paso a paso cómo nuestro planeta está sufriendo y finalmente ese sufrimiento también se refleja en la humanidad nuestra. Y nos enseña este concepto de ecoteología al que tenemos que despertar, despabilarnos un poco y necesariamente nuestras estructuras mentales que tienen modelos mentales clásicos tenemos que ir despabilando y dando respuesta a nuestros estudiantes que son niños de este nuevo siglo que les va a tocar lo que le estamos dejando. Entonces desde ahí yo digo despabilarnos, también digo pegarnos en las cachofazos, lo podemos entender, ¿no? Entonces una cachofa y uno se pega así y uno dice, ah, en el momento, ajá. Tenemos como educadores metodistas este desafío, lo planteamos, viajamos, llegamos aquí, estamos escuchando a Ariane y si queremos hacerle caso o no, ya es una decisión personal y particular, ¿no es cierto? Pero digamos que estamos en un contexto, en un tiempo, en una hora que no espera, no hay tiempo. Entonces, o nos decidimos avanzar y acomodar nuestras alforjas de la mejor manera, no pensando en nosotros, sino que pensando en las vidas que Dios va poniendo en nuestro camino cuando entramos a un aula o cuando tenemos nuestras matrículas completas en nuestros colegios. Finalmente, nosotros estamos al servicio de tanta vida. Y ahí nuestros prejuicios, nuestros modelos mentales tienen que nutrirse de experiencias como las que estamos viviendo ahora para poder despabilar y abrirnos a nuevas posibilidades. Un regalo para Ariane es un aplauso, ¿no es cierto? Nuestro reconocimiento. Y Carlos Varela, él es un caballero. Qué lindo. También hay un regalo concreto. Un regalo concreto, una acción concreta. Que lo abra, que lo abra. Somos curiosos. Que no se nos acabe la curiosidad, ¿no es cierto? Sigamos, porque el rol de educador, preguntones y curiosos. Oh, justo. Afuera hace frío, Ariane. Lindo, ponga, ahí. Sí, así. Sácale el precio, Carlito. Qué linda, una foto. Aplausos, Ariane. Yo creo que es importante que le saquen la foto a esa presentación que está ahí a la diapo, porque ahí está cómo pueden ustedes conectarse con ella por correo, está el Twitter, está su teléfono, y ella comparte con nosotros seguir conectados con ella, así que si quedamos curiosos, si quedamos atentos, podemos seguir en un diálogo con Ariane. Podemos llamarte, ¿no es cierto, Ariane? Podemos. Juan Carlos Berchansky quiere decir, un privilegio para Juan Carlos ya, porque ya nos vamos. Yo me encanté con el discurso de Ariane, pero me encanté con la persona de Ariane también. Y qué milagro de amor, Ariane. Vos te quedaste acá por amor a un chileno. Pocas veces en la vida he visto una persona extranjera que hable tan bien el español como vos. Así que eso es un milagro de amor. La clase del chileno. Qué lindo. Muy bien. Gaby, ahora usted es la que continúa.